Justamente cuando me dirigía hasta este lugar, estaba pasando por ese parque, ese mirador que seguramente les dio tantas alegrías a varios niños, seguramente muchos momentos felices a varias familias, al famoso parque mirador La Icacota. A pesar de las nuevas tendencias de la tecnología y los nuevos términos que utilizamos, hay cosas que siempre se han hecho, como las famosas exploraciones urbanas. Hace muchos años, cuando aún no utilizábamos tanto este término, estaba Ramiro. Esas veces cuando todavía el internet era de difícil acceso, prácticamente no conocíamos y no sabíamos que algún día iba a existir el YouTube, y el acceso a una cámara filmadora era un poco difícil, más bien. Pero Ramiro, quién sabe si por una decisión propia o tal vez por alguna apuesta con alguno de sus amigos, decidió escabullirse en ese parque mirador, en La Icacota. Así es que esperó que las horas pasen y cuando el parque se disponía a cerrar, él se infiltró entre algunos juegos o tal vez entre algunos arbustos, y ahí estaba él, esperando a que llegue la noche. Claro, Ramiro era un muchacho preparado. Tenía su chamarra gruesa, su chalina, su gorro de lana, esos gorritos que esas veces aún traían de moda un pompón en la parte de arriba. Cuando cayó la fría noche, se puso sus guantes y de rato en rato se los frotaba. Exhalaba su aliento entre los dedos para tratar de calentarse, mientras tenía esas intenciones y ese deseo de vivir una experiencia diferente, una experiencia sobrenatural. Así es que fueron pasando las horas, le fue llegando la noche, la oscuridad cayó. Ya habían pasado varias horas, ya era casi la medianoche, y esos ruidos clásicos de la urbe paceña casi se habían extinguido. Ya casi no se oían a los vehículos, uno que otro murmullo de alguna gente que pasaba por el lugar, pero nada más. Hasta que ya eran casi las 2 de la mañana. Cuando Ramiro se encontraba en su escondite de ese día, es que escuchó un par de voces. La voz de dos hombres. Él no estaba seguro de qué se trataba, así es que decidió hacer el menos ruido posible. Incluso trató de respirar un poco más lento para no llamar la atención, para que nadie se dé cuenta que él se encontraba ahí. Y ahí, justamente en ese momento, fue que sobre su hombro derecho, en su oído, alguien le dijo: ¡Ramiro! Ramiro simplemente se puso pálido. Los cabellos y los pelos del cuerpo se le erizaron. Afortunadamente no perdió el movimiento en sus extremidades y salió corriendo. Y no sé si sería una buena idea o tal vez una mala idea, pero cuando salió de su escondite, no era solo dos, sino eran un grupo de siluetas de hombres, espectros, algunos desfigurados, algunos rengueando, y trataron de acercarse y agarrar a Ramiro. ¿Quién sabe para qué? Tal vez solamente lo querían asustar, o quién sabe, arrastrarlo a otra dimensión o a otro mundo. Pero Ramiro empezó a correr entre algunos gritos, pero había de esas manos calavéricas que le agarraban los pies y lo hicieron tropezar más de 2 veces. Se levantaba raudamente e intentaba llegar a la puerta principal. Cuando intentaba saltar las bardas, otra vez esas manos calavéricas lo agarraban desde la espalda y lo arrastraban hacia adentro del parque mirador La Icacota. Haciendo un esfuerzo casi sobrehumano, se acercó a la puerta principal y entre gritos y forcejeos salió el que era el cuidador del parque en esa época, con esas clásicas linternas grandes, metálicas de color plateado, que solo tenían una luz amarilla. Apuntó hacia donde venían esos gritos y esos ruidos, y cuando la luz
alumbró ese lugar, solamente vio a Ramiro. Ramiro, en una mezcla de miedo, pánico y algo de felicidad, se acercó hasta donde estaba el cuidador. No sabía si abrazarlo, agradecerle o qué hacer. El cuidador, al ver la experiencia y la cara que había tenido Ramiro, ya no tuvo valor de seguirlo regañando y le ofreció un vaso de agua. Cuando ya estuvo un poco más calmado, le dijo que en ese lugar siempre pasaban cosas como esa. Desde una fecha específica, desde el 9 de abril de 1952, cuando muchas personas habían sido asesinadas en ese lugar durante la famosa Revolución de 1952. Desde ese día, Ramiro no ha podido superar completamente esa experiencia, y en especial cuando los que ahora son sus hijos pequeños le piden que los lleve al parque.